la que vamos a poder abarcar un tema muy importante en el ámbito empresarial, sobre todo por su importancia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ya sea al inicio de un emprendimiento, durante un emprendimiento o a partir de ver otro tipo de negocios, otro tipo de unidades de negocios, ¿sí? En ese sentido vamos a hoy introducirnos y les voy a mostrar por qué es importante conocer, saber sobre los costos. Más allá de la aplicación contable que también vamos a ver, pero eso más es un complemento a lo que realmente nos interesa. ¿Está bien? Les voy a pedir que por favor vayamos activando cámaras, todos. ¿Sí? Es una regla ya general, así los conozco de vista. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás, Mateo? ¿Tú estabas conmigo la anterior clase? No, 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 no. no. Mateo, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, igualmente, Andrés, Listen. Bien, bien, Andrés, gracias. bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes. está? Dicen, buenas tardes. Tú no estabas tampoco conmigo, ¿no? En conta. No, no, dicen. Mucho gusto, entonces. Alan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Lisa, buenas tardes, mucho ¿Qué tal? gusto. Buenas tardes. Sebastián, igualmente, mucho gusto. Mauricio, Celeste. Celeste, ¿tú estabas? Creo que no, ¿no? No, dice. ¿Cómo estás? Mucho gusto, entonces. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Lisa? Buenas tardes. Mucho gusto. Javier, estás manejando, parece, ¿no? Sí, le dicen, perdón, quería avisarle que estoy en trámites de sacar licencia, entonces no Uy, sé si podría tenerme un poco de tolerancia hoy, por sí, favor. si es por hoy, claro que sí. Si es por hoy, sí. ¿Qué Gracias. tal, Santiago? Santiago, sí estabas, Cristian también, Guille también, ustedes me acuerdo. Qué bien, bienvenidos, Mateo, Andrés, Sebastián, Alan, Mauricio y Celeste, Jonathan y Javier. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Hugo Richard Molina, los voy a acompañar en esta materia. Mis clases son bastante. Considero que de intercambio siempre estoy pidiendo participación activa de ustedes. Ya saben los que han tenido conmigo contabilidad uno. Entonces nos vamos a ir conociendo en este mes, casi 2 meses, ¿no? Que vamos a estar juntos en esta materia. ¿Ya? Por favor, tengan toda la confianza de hablarme, tengan toda la confianza de preguntar en el momento en que surja alguna duda, surja alguna cuestionante, que estoy acá justamente para ayudarlos en ese sentido. ¿Está bien? A los que me conocen, creo que ya está por demás presentar. Muy bien. Vamos a entrar a ver los objetivos de esta materia, los contenidos. Vamos a hacer una revisión del sílabo rápidamente y vamos a tener algunas actividades complementarias. ¿Sí? Bien, los costos como un concepto de conocimiento de qué es lo que requiero para poder introducirme en el mercado en cualquier tipo de negocio. ¿Sí? Eh, ¿Alguien tiene pensado emprender acá? Sí, Listen. A ver, adelante, Mateo. ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Cuál es tu proyección? Am, bueno, en realidad ya hemos empezado con un amigo que justo igual está ahorita en la materia conmigo, que es Luis, y estamos viendo unos tragos que hay en La Paz y estamos trayendo aquí. Súper. ¿Y qué crees que es importante conocer para introducirte a este mercado? El mercado cochabambino, que no es mal mercado para las bebidas, obviamente. Ah, ¿puede repetir la pregunta? Perdón, es que No, ok. No, te decía que consideras importante para introducir ese producto a este mercado, el mercado cochabambino. eh, bueno, que tenga un buen precio, ¿no? Para la venta, que sea rico el trago, que le guste a la gente. Em,
Eso y que sea efectivo. Más que todo conocer el mercado, Lizzy, porque, o sea, cuando hemos traído el trago, primero nos hemos fijado qué es lo que la gente tomaría y, o sea, qué es lo que nos gustaba a nosotros. Entonces, como era un trago que nosotros tomábamos con nuestros amigos y no había aquí, entonces lo hemos traído y nos está yendo relativamente bien. Super, ¿qué trago es? Perdón por la curiosidad. Lix, Lix 2. Ya estamos hablando de, en clasificación de tragos, ron, whisky, Singani, vodka. No, es un trago como un daiquiri más o menos, algo así. ¿Vida? Como daiquiri más o menos es. Ah, ya. Vino, Sí. ya. Ok, es un preparado de esos. Súper. Pero, muy bien, es un buen ejemplo para empezar a entender la importancia sobre los costos. A ver, me imagino que ustedes, antes de, como bien decía Luis, han hecho una especie de estudio de mercado, podríamos llamarlo así, porque no ha sido realmente en toda su proporción, ¿no? Un estudio de mercado, sino que han ido bien, ¿no? No había el producto, era bastante agradable, no han ido seguramente conversando con sus amigos más cercanos, familiares, ¿no? Y cuando vieron la oportunidad de traer ese producto desde La Paz, ¡plin! Ahí es, ¿no? El costo de oportunidad que ustedes relativamente han medido. No importa ahorita los valores, pero me imagino que ustedes han visto un margen de utilidad, ¿verdad? Se han visto, a ver, si yo lo traigo acá, lo voy a comercializar a tal, entonces ahí tengo mi margen de utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Luis, Sí, sí, Mateo. Lizzy. Sí, Sí, perfecto. Lizzy. Sí, sí, lo dicen. Ah, Igual, igual igual está bien. Guillermo, no lo había visto que estaba en la clase, pero igual está listo. Perdón, Mateo, no te escuché la última parte. No, nada, que igual hay un compañero más que está con esto, que es Guillermo igual. Claro, Guille. Sí. Recuerdo que Guille y Luis tenían pensado siempre tener un emprendimiento como amigos. Qué bien, felicidades. Felicidades y espero que esto continúe y mejore con el tiempo. Ah, volviendo a lo que es importante en cuanto a la materia, ustedes han tenido que hacer un análisis minucioso de los costos que conllevan traer ese producto hasta Cochabamba e inclusive aquellos costos que se requieren para comercializar el producto. ¿Me pueden indicar cuáles han sido esos costos en los cuales ustedes han incurrido? Am, o sea, primero tenemos que comprar al mayor, ¿no? Porque no nos podían vender solo, digamos, una botella, entonces hemos tenido que comprar harta cantidad. Y también lo que nos ha complicado un poco era el tema de transporte, porque teníamos que traer hasta aquí. Eso era más que todo lo más complicado. Ya, luego puesto aquí en Cochabamba, ¿qué otros costos han tenido que erogar para poder comercializar ese producto, para poder llegar al amigo, al familiar, quizás a Eh, un... bueno, nosotros como lo estamos haciendo todavía pequeño, no hemos tenido que ni gastar en almacenamiento, ni en gasolina, ni nada de esas cosas, pero ya si esto crece o sigue adelante, ya ahí sí tendríamos que ver esos costos, ¿no? De lo que sería la gasolina para transportarlo aquí adentro de la ciudad, después un lugar para guardar todo eso, toda la mercancía y demás. Pero por ahora no tenemos esos gastos, así que aquí en Cochabamba ya no tenemos gastos. ¿Será? Porque ¿cómo comercializan? A ver, explíquenme un poco, porque seguramente hay costos que se incurren en Cochabamba, pero que no los están identificando. Es justamente el centro de lo que es o representa los costos dentro de una empresa. A ver, cuando llega el producto, el transportista llega con las botellas, ¿sí? N cantidad de botellas. ¿Qué hacen con esas botellas? Los tenemos en la casa de un amigo guardadas ahí. Es un costo. El espacio en donde están guardando la mercadería, sea mínima, una cantidad mínima, es porque están ocupando un espacio físico.
que se puede aprovechar de otra manera. Si bien de repente el amigo no les cobra o es parte de su aporte como socio, perfecto, pero si vemos desde el enfoque del costo, o sea, sí representa un costo de almacenamiento. ¿Qué más, Mateo? Em, Transportarlo, ¿no? Cuando tenemos que llevar a algún lugar el trago para venderlo, eso quizás, y ahora no se me ocurre nada más. Aparte de eso, yo creo, dicen que como costo podríamos considerar que es complicado movernos y todo eso con la U más. Tal vez como costo de tiempo y todo, todas esas movidas, yo creo. Lo más complicado, yo diría. ¿Qué es? Más que poner plata. Exacto, es que es así, Guillermo. El tiempo que ustedes le dedican a su negocio también representa un costo, porque su tiempo vale. ¿Sí? Vale, no solamente por el hecho de que se estén formando en su profesión, sino porque ustedes pueden disponer ese tiempo para otras actividades, sean familiares, sean empresariales, como en este caso lo están haciendo, o sea, simplemente para pasar el tiempo, pero vale ese tiempo, ¿no? Entonces, si tú, José Luis o Mateo o Guille están repartiendo en su auto el producto, ¿sí? Entonces también hay un costo de ¿qué? ¿Qué se está desgastando? Se está desgastando tu auto, ¿sí? Estás consumiendo gasolina, estás disponiendo de tu tiempo para llevar el producto hacia el cliente. Entonces, fíjense que con un ejemplo así sencillo, un emprendimiento de sus compañeros, gracias por citar su ejemplo, podemos distinguir de que implícitamente hay varios costos que no consideramos. Ahora yo les pregunto a los tres, ¿se imaginan si calculan esos costos y los incluyen dentro de su presupuesto y obtienen un nuevo margen de utilidad? Seguramente va a ser menor al que ustedes estaban calculando, porque de repente ustedes decían, a ver, ya el costo unitario de la botella es tanto, el transporte tanto y lo voy a vender a tanto. Entonces mi margen de utilidad es tanto, ¿sí? Pero no estaban considerando su tiempo, no estaban considerando la gasolina del auto o de los autos en este caso, no estaban considerando el espacio de almacenamiento, ¿sí? Fíjense que son costos que por la naturaleza de su negocio se van generando. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en estos meses, ¿sí? Eso es lo que vamos a profundizar, a identificar, a clasificar, ¿sí? Los costos. Pues por eso es importante, ¿no? Porque de repente estamos ejerciendo un negocio sin darnos cuenta que hay costos que no estamos asumiendo, que no estamos contabilizando, pero que sí estamos asumiendo, ¿sí? Entonces, ya de tarea para los tres, les dejo que calculen esos costos para que realmente vean cuál es su margen. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver un par de videos, simplemente como para complementar de lo que estoy en estos momentos hablando. Voy a compartir. Muy bien, por favor, atentos, son videos bien cortitos, sencillos. Adelante. Los últimos años han enseñado a los gerentes financieros es que siempre habrá cambios y desafíos en el entorno económico. Ganancias, recuperación, pérdidas o recesión. Cada vez más empresas se están dando cuenta de que un compromiso continuo con la reducción de costes y el control es la mejor forma de capear la crisis inevitable en el clima económico global de hoy. Quiero que está muy rápido el video. Ya. Otra vez, ¿ya? Si hay algo que en los últimos años han enseñado a los gerentes financieros es que siempre habrá cambios y desafíos en el entorno económico. Ganancias, recuperación, pérdidas o recesión. Cada vez más empresas se están dando cuenta
de que un compromiso continuo con la reducción de costes y el control es la mejor forma de capear la crisis inevitable en el clima económico global de hoy. Ser proactivo e implementar medidas prácticas de control de costos pueden ahora reducir la probabilidad de tener que tomar medidas drásticas en el futuro. Para aumentar la rentabilidad solo hay dos opciones: aumentar las ventas o reducir los costos. Pero, ¿reducir o controlar? ¿Tiene usted una estrategia para reducir costos? No. El control de costos es diferente de la reducción de costes. La palabra control indica un ejercicio de contención. Cuando los gastos se controlan, se logra que no sigan creciendo. Reducir costos innecesarios es más difícil, pues solo cortando de raíz las causas que los originan, se puede reducir costos de manera sustentable y evitar que se repitan en el futuro. El control es un concepto muy diferente de la reducción. Tarde o temprano la realidad obliga a las empresas a controlar y reducir sus costos. Hay dos caminos para hacerlo. Desesperadamente, cuando la situación se ha vuelto caótica y debe bajar costos sí o sí, pero corre el riesgo de destruir valor, y eso será más perjudicial para su empresa. O preventivamente, cuando la empresa tiene una política permanente de reducción de costos y su control. ¿Tiene usted una estrategia para el tratamiento de sus costos? Fíjense que claramente los costos dentro de una empresa, dentro de las decisiones que se toman en una empresa son de vital importancia, ¿no? Y si relacionamos este concepto con el concepto de control, ¿sí? Como veían en la parte final, seguramente voy a tener mejores oportunidades de incrementar el valor de mi empresa, pero si no lo hago en el momento oportuno, lamentablemente me voy a ver en el riesgo de quebrar, ¿sí? Y hay algo bien importante del por qué es importante, del por qué es relevante controlar los costos. Nos hemos dado cuenta, y sobre todo en estos 2 últimos años, ¿sí? Me animaría hasta 3, por la crisis que hemos tenido en 2019, que la economía ha sufrido impactos que no veíamos venir, ¿no? Y encima desde el año pasado estamos atravesando por una pandemia que nos es difícil hasta ahora controlar, ¿sí? Por todo lo que representa y por todo lo que significa. Ante esta situación, si yo desconozco mis costos, probablemente no tenga esa oportunidad de hacer un recambio, ¿sí? De poder adecuarme a la nueva realidad y poder continuar como empresa. Y eso obviamente requiere de toma de decisiones. Entonces, fíjense que en ese sentido, el control de los costos nos puede permitir tener ese momento oportuno para la toma de decisiones. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? ¿Por qué varios restaurantes han quebrado post pandemia? Porque han quebrado muchos. A ver, Guilla, adelante. Yo creo que como que al ser algo tan imprevisto, como que no sabían qué hacer y no sabían cómo actuar y no supieron adaptarse al cambio. Supongo. Exacto, ¿no? Y esa adaptación justamente requiere
un análisis y el control de los costos. Sí, relacionado obviamente a medidas financieras, ¿no? Cuando tú quieres reinventarte como empresa, ¿no? Y te llega esta situación de una pandemia que ni siquiera lo habías previsto, nadie lo ha previsto, pues si tú controlas bien tus costos, seguramente vas a ver la forma de acomodarte a la nueva realidad. Y eso es lo que han hecho muchas empresas, ¿sí? Muchos restaurantes. ¿Qué es lo que han hecho? Ya, servicio delivery, ¿sí? Han potenciado su marketing en redes sociales, ¿no? Cuando han empezado a aperturar estos restaurantes, ¿qué han hecho? Han empezado a tomar medidas de bioseguridad, ¿no? Y mostrar eso hacia el cliente. Entonces el cliente obviamente con mayor seguridad podía acercarse a este restaurante y poder usar ese servicio. Entonces, ahí es muy importante conocer, o sea, cuánto me cuesta hacer marketing publicitario para poder potenciar mi nueva forma de negocio. Cuánto me cuesta trasladar el producto hasta el lugar donde está mi cliente, ¿no? ¿Cuánto me costaría asociarme con una empresa que se dedica a la entrega a domicilio para que mi cliente se sienta más satisfecho, ¿no? Entonces, se van generando alternativas de acomodarse, ¿sí?, a la nueva realidad. Seguramente eso tendrá, pues, decisiones que afecten mucho a cierto grupo de personas, ¿no? Como son los trabajadores. De repente, si una empresa post pandemia tenía 20 meseros para atender, seguramente tendrá que reducir. Pero hasta en ese sentido, fíjense que es importante el control de costos, porque si yo no sé cuánto me cuesta contratar una persona, de repente, por buenito, ay, no, qué pena, no lo quiero despedir, tiene 4 hijos, 5 hijos. No, dejo de ser objetivo. Entonces, pero cuando tú sabes cuánto te cuesta mensualmente, diariamente, cada hora, cuánto te cuesta una persona, ahí cambia el objetivo de tu decisión, porque sabes que eso te representa dinero, ¿no? Vamos a ver un segundo video para terminar de complementar esto que acabo de indicar. Si hay algo que en los últimos años Bien, atentos por favor. ¿Qué es una estructura de costos? Toda actividad o negocio cuesta dinero, tiempo y conocimiento. Es por eso que debemos de identificar nuestros costos. La idea principal de un negocio es que nuestros costos sean menores a los ingresos que tenemos. Dicho de otra manera, debemos de ganar más de lo que gastamos. La estructura de costos consiste en identificar cuánto nos cuesta cada cosa y actividad y así determinar el costo total y compararlo con los ingresos totales para saber si vamos a ganar o perder. Veamos un ejemplo en un smartphone para entenderlo mejor. ¿De dónde vendrán los principales gastos si queremos iniciar una empresa de smartphones? Los principales costos de iPhone están ubicados en su proceso de producción, pagos de regalías y mercadotecnia.
Muy bien. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos un ejemplo mucho más puntual. Y cuando nos referimos a una estructura de costos, no solamente nos referimos a una clasificación correcta, a una discriminación correcta de los costos, sino también nos referimos a los controles que deben existir. Y para eso justamente vamos a ver diferentes sistemas de control que nos van a permitir tener la información oportuna de nuestros costos. ¿Sí? Vamos a ver diferentes sistemas para ello. ¿Está bien? Algo muy importante que se debe considerar cuando nosotros tenemos pensado hacer un negocio, ¿no? Emprender, siempre nuestro objetivo es ganar. ¿Sí? Si no, no tendría ningún sentido invertir en un negocio. Y eso es lo que mostraba este último video. Entonces, si yo no tengo la capacidad de incrementar mis ingresos, ¿sí? Y de optimizar mis costos, probablemente mi negocio no sea bueno, ¿no? Entonces, es otro aspecto que debemos tomar en cuenta del por qué los costos se deben controlar, ¿no? Muchas empresas, de hecho, operan con desconocimiento de sus costos y, sin embargo, no se dan cuenta que ya están quebrados desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque siguen invirtiendo. O sea, porque piensan que venden y venden y venden, les está yendo bien. Pero, sin embargo, sus créditos bancarios siguen aumentando, ¿no? Entonces, esta causa justamente se debe a que las empresas desconocen a cabalidad sus costos, ¿no? Y hoy en día, por cómo se mueve el mercado, ¿no? Con todo lo que es la globalización, el mundo digital, es pues más que importante controlar los costos, ¿no? Porque si tú dejas de controlar tus costos, probablemente te vuelvas menos competitivo en el mercado. Y es ahí. Hoy en día ya no, tú ya no le puedes poner un precio al mercado. Es el mercado quien te impone un precio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es controlar tus costos para poder ser competitivo en ese mercado. ¿Sí? A menos que tengas un monopolio, ¿no? Ahí sí, totalmente. Pero hoy en día hay bastante competencia en la mayoría de los rubros. ¿Sí? Bien, esa es un poco la introducción de la importancia sobre la materia y sobre lo que vamos a ir viendo ya en la medida que vayamos avanzando los temas. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una recopilación rápida de todos los temas con los aspectos más importantes. Vamos a tener una pequeña actividad en medio de toda la clase. ¿Sí? Y bueno, ya a partir del lunes pues entramos en materia a full. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Bueno, asumo que no. Bien, el tema 1 tiene que ver con los costos de producción. Y los costos de producción, por más que la palabra haga referencia a proceso, en realidad se aplica a todos los tipos de empresas. Una empresa de servicios tiene sus costos. Una empresa comercial tiene sus costos. Ejemplo, el emprendimiento de sus compañeros. Estamos hablando de una empresa comercializadora. ¿Sí? Una empresa industrial es el mejor ejemplo de los costos. ¿Sí? Entonces debemos nosotros reconocer, o sea, vamos a aprender a reconocer cuáles son los costos en estos tipos de negocios. Y se van a dar cuenta que los costos se aplican a cada negocio. No es únicamente a los procesos productivos. También en este tema vamos a identificar
identificar los 3 elementos del costo. ¿Sí? Son elementos importantes que de identificarlos bien vamos a poder tener un mayor control de nuestros costos. ¿Sí? Entre ellos está el material directo o los insumos o la materia prima, ¿sí? Son sinónimos. También está lo que es la mano de obra. Hace rato el ejemplo era claro, ¿no? Nuestro tiempo tiene un costo. ¿Sí? Por más que le dediquemos media hora a nuestro emprendimiento, igual es un costo. ¿Sí? Y tiene que ver con la labor que nosotros desempeñamos dentro de nuestra unidad de negocio, ¿no? Y lo propio en las diferentes empresas. Y tenemos lo que son los gastos indirectos de fabricación o también llamados costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos complementarios para obtener nuestro producto final. ¿Sí? Ahora, acá es importante hacer una clasificación sobre el costo y los gastos. ¿Ustedes creen que es lo mismo un costo y un gasto? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque un costo es algo que a futuro te va a dar algún cierto beneficio y un gasto es ya plata perdida, digamos. Este es un enfoque no adecuado. ¿Por qué? Yo te pregunto, Luis, si hablamos de gastos de administración, estamos hablando de sueldos administrativos, ¿sí? Estamos hablando de el sueldo del contador, estamos hablando del sueldo del gerente administrativo, estamos hablando del tesorero. Ahora yo te pregunto, Luis, si tú no tienes ese personal en tu empresa, ¿crees que vas a poder funcionar con normalidad en tu empresa? No. Entonces, ahí es el enfoque incorrecto de pensar de que el costo siempre nos va a dar un beneficio. En realidad, dentro de una empresa, mientras haya una rentabilidad, un margen de utilidad, ¿sí? Todos los costos necesarios, ¿sí? Van a tener ese objetivo de que busquemos un beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? El de obtener utilidades, el de obtener una rentabilidad. Entonces, los costos en realidad son una acumulación de gastos. Y cuando veamos la clasificación, justamente vamos a poder distinguir entre esos costos que están relacionados directamente con el servicio o con el producto que estoy comercializando, ¿sí? Y vamos a ver otros costos que tienen que ver con las operaciones habituales de la empresa. Ahí vamos a ver costos de distribución, costos de administración, costos de comercialización, costos financieros, ¿sí? Pero si te fijas, todos ellos tienen un objetivo común, que es el de poder obtener una utilidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que quitarnos esa idea de que los gastos son gasto porque no nos generan ningún beneficio, pero en realidad sí. Necesitamos de personas que se dediquen a promocionar nuestro producto. Necesitamos personas que vayan y hagan contacto con el cliente. Necesitamos personas que estén controlando las finanzas de nuestra empresa. ¿Sí? Todo lo que acabo de decir en nuestro concepto son gastos. ¿Sí? Pero desde el análisis del costo, también debemos considerarlo como costo operativo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Vamos a ver costos fijos, costos variables, costos operativos, costo del producto, ya sea un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a aprender a distinguir todos estos. Cuando les hablaba de los elementos del costo, me refería justamente a los costos de materiales. En este tema vamos a saber distinguir qué es un material directamente relacionado, ya sea al servicio, al producto, al bien, ¿sí? Vamos a también poder ejemplificar
cuándo se considera un material, cuándo se considera un insumo, cuándo se considera una materia prima. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo un restaurante, ¿cuál será el material más importante dentro de un restaurante? Entendiendo de que el restaurante tiene como objetivo, pues, preparar platos para sus comensales. ¿Cuál sería ahí el material más importante de ese servicio? Ingredientes para los platos. Exacto. Ingredientes. Ahí podemos utilizar el término insumos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, no sé, si voy a preparar un pique, voy a necesitar papa, carne, chorizo, cebolla, tomate, ¿no? Eso es parte del primer elemento del costo. ¿Sí? Aquellos que están relacionados directamente con el servicio. En este caso, el servicio de producir un plato para los clientes. ¿Sí? Si vamos a un producto que ya está terminado y se necesite comercializar, vamos a usar el ejemplo, no sé, traemos bicicletas desde Santa Cruz. ¿Cuál será el principal costo de material? O sea, traigo bicicletas de Santa Cruz y los comercializo acá en Cochabamba. Más sencillo aún. El costo de la Bicicleta. bicicleta. ¿Sí? Sencillo. Pues, ¿cuánto me cuesta la bicicleta? Listo. Ahí está. Ese es mi costo de material para una empresa que comercializa. Y si hablamos de una empresa industrial, dependiendo, ¿no? Si hablamos de una fábrica de, por ejemplo, muebles, ¿sí? Una empresa que se dedica a la elaboración, producción de muebles, ¿qué es lo que va a necesitar para eso? Materia prima. Estamos hablando de materia prima, ¿sí? De madera. Ahora, si hablamos de material directo, hablamos de, hoy en día, la mayoría de los muebles se hacen con melamina, ¿no? Madera ya muy poco, ¿sí? A comparación de antes, ¿no? Entonces, eso se constituye en el primer elemento del costo para ese tipo de negocio. Entonces, vamos a ir conociendo diferentes ejemplos y diferentes formas de controlar estos materiales. Costo de mano de obra. Aquí hablamos de las personas que están relacionadas al servicio, a la producción de ese bien o a la comercialización de ese bien. ¿Sí? ¿Cuáles serían los costos de mano de obra? Volvemos al ejemplo del restaurante. Los cocineros, los meseros. Sí, exacto. ¿Quién prepara el pique? ¿No? ¿Quién está dentro del servicio hacia los clientes? ¿No? El mesero. Entonces, también vamos a aprender a identificar. Si hablamos de los muebles, de la producción de muebles, ¿quién sería la persona directamente vinculada con esa operación? Los carpinteros. Exacto. La persona que directamente interviene en ese proceso, ¿no? Entonces, el carpintero seguramente quien hace sus dibujos, sus esquemas, empieza a unir partes, empieza a cortar, empieza a pintar, empieza a barnizar. O sea, él es el que está directamente relacionado con esa producción. ¿Sí? Y por último tenemos los costos indirectos de producción. Volvamos al ejemplo del restaurante. ¿Qué costos indirectos de producción son necesarios para poder elaborar ese plato de pique? Electricidad. Electricidad. Gas. El gas, El ¿no? gas. Porque si no tengo gas, difícilmente voy a poder cocinar. ¿Qué más? ¿En qué voy a servir? Platos. La vajilla para... La vajilla. ¿Sí?
qué voy a atender? O sea, ¿será que le voy a hacer comer a mi cliente de pie? No, no, voy a necesitar mesas, sillas, un espacio físico donde yo pueda otorgar el servicio. ¿Sí? Fíjense que todos esos componentes se convierten en costos indirectos. ¿Por qué? Porque si bien no están directamente relacionados al servicio o al producto, son necesarios para cumplir todo el ciclo. ¿Sí? Porque si yo solo tengo papa, huevo, carne, chorizo, lo tengo al cocinero. Si no tengo gas, no voy a poder cocinar. Si no tengo luz, de repente no voy a poder atender. Si no tengo mesas, no voy a tener dónde atender a mis clientes. Entonces, ese es el sentido de los costos indirectos, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de la carpintería, producción de muebles, ¿cuáles van a ser los costos indirectos para la producción de un mueble? Igual electricidad, las máquinas que se necesitan. Tal vez insumos adicionales como lijas, barniz. ¿Sí? No sé, los clavos, los tornillos, como decían, el barniz, la lija, las máquinas que voy a requerir para ello. ¿Sí? Todos esos elementos se clasifican dentro de los costos indirectos. Porque si bien no están directamente vinculados, son necesarios. Entonces, si unimos el material, más la mano de obra, más los costos indirectos, vamos a poder concluir o terminar el producto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de costos, hablamos principalmente de estos tres elementos que nosotros debemos saber identificar, ¿sí? Y en base a esa identificación poderlos determinar. ¿Sí? Entonces ahí es muy importante saber y reconocer estos costos. Sí, vamos a empezar para un poquito despejarnos, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Los voy a dividir en grupos, vamos a hacer 5 grupos. Cada grupo va a establecer el nombre de su empresa, va a establecer el proceso de su negocio, ¿sí? Ustedes, yo les voy a asignar qué tipo de empresa van a hacer, pero ustedes tienen que decirme, ¿no? En esto consiste el proceso y van a reconocer y establecer los 3 elementos del costo. ¿Está bien? El primer grupo se va a hacer cargo de una empresa de servicios de asesoramiento financiero. El segundo grupo, una empresa de fabricación de muebles, que acabamos de citar. El tercer grupo va a ser un hotel. Ustedes ya deciden qué hotel poner, qué nombre le van a poner a su hotel. El cuarto grupo va a ser un restaurante. Y el quinto grupo va a ser una panadería. ¿Sí? Entonces, no se olviden que estos son los objetivos de la actividad. El nombre, establecer el proceso y establecer los 3 elementos del costo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisen. ¿Vamos a escoger los grupos o nos los va a dar usted? Sí, vamos a manejar hoy. Ahora sí. Sí o sí van a ser 5 grupos que asumo que van a ser más o menos entre 3 y 4 personas. Ya. Voy a crear la primera sala. Adelante, Luis. ¿Quiénes van a ser ustedes? ¿Los 3? Mateo Álvarez, Guillermo Meinacelli, Luis Ayala y Santiago de Radio por Felicia. Sala 2. ¿Tienen alguien más que quiera conformar su propio grupo? Ya, ok, yo los asigno. Yo Lisen con Augusto Quesada.
Ya. ¿Y quién más? Ya, el que quiera meterse. Ya. Listo. Listo. Por favor, vayan incluyéndose a cada grupo y vamos trabajando sobre esas instrucciones, ¿sí? Grupo 1, sala 1, Guille, Luis y Mateo, su empresa es de servicios de asesoramiento financiero. Grupo 2, Adrián, Andrés y Jonathan, empresa de muebles, fabricación de muebles. Grupo 3, Augusto, Cristian y Camila, es un hotel. Grupo 4, Camila, Celeste, Juan y Mauricio, restaurante. Y grupo 5, Alan, Javier, Santiago, Sebastián, panadería. ¿Está bien? Nos vamos incluyendo, por favor. Yo voy a ir ingresando a cada sala para ver cómo les está yendo. ¿Está bien? Camila, Javier, Camila también y Santiago, por favor, vayan ingresando a sus salas respectivas. Javier, ¿estás? Buenas tardes. Ok. ¿Cómo está? Licen, una pregunta. Logré anotar las instrucciones, pero no cuáles eran los tipos de empresa, porque el primero era asesoramiento financiero, pero el segundo no me acuerdo. No sé si nos puede volver a decir. No sé si están recibiendo ahorita el mensaje que les acabo de enviar. Ahí estoy poniendo los puntos y las empresas. Ustedes son la sala 2. Les estoy compartiendo. Ahí está. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4 y sala 5. Ahí está. Ok, muchas gracias. Es una empresa de fabricación de muebles. Acabamos de citar varios ejemplos. Ok, gracias. Gracias. Todo. Entonces...
por dos. Hola, Licen. ¿Cómo están? Teníamos una duda. Son cuatro tipos de costos, ¿no ves? Los costos de producción, costos de mano de obra, costos indirectos. ¿Y cuál era el No, otro? no, son tres elementos del costo. Ah, esos tres. Material, labor o mano de obra y gastos o costos indirectos de fabricación. Ahí ya pensábamos que nos faltaba uno. Eso era No. nomás. Gracias. Ok. Material, mano de obra. Dicen. ¿Cuál era el tercero, Licen, perdón? Nuevamente, material directo, mano de obra y costos indirectos. En tu caso son sala 1, empresa de servicios, ¿no? Sí, sí, exacto. De asesoramiento Asesoramiento financiero. ¿Qué están incluyendo en el material? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a hablar, pero yo supongo que, eh, bueno, papel no sé si entraría ahí o a costos indirectos. Yo creo que O equipos sea, electrónicos como equipos computadoras, electrónicos más que todo, ajá, computadoras, más escritorios, grande. una oficina. Pero Sí, la computadoras, oficina sí, pero iría más como gasto indirecto de fabricación o costo indirecto. creo que el papel sería y Papel, impresoras. material de escritorio en general. ¿Sí? Ya. Todo lo que se puede incluir en eso. Y la mano de obra creo que es lo más fácil de identificar, ¿no? Que sería las Claro, personas entendidas en materia. ¿Ya? O sea, Bien. es igual indiferente el proceso que hagamos, ¿no? Indiferente, digamos, de qué tipo de asesoramiento financiero hagamos, porque estábamos como queriendo hacer que, o sea, hacer un tipo de asesoramiento financiero en el que captemos fondos de la gente, digamos, o ahorros de la gente y los invirtamos en distintas bolsas y cosas y darles una ganancia y nosotros con una comisión, digamos. Ese era el proceso que queríamos hacer. Sí, no está mal. Parece es más una SAFI, ¿no? Sí, como administradores de fondos de inversión, pero tendrían que detallar cómo, ¿no? O sea, primer paso sería captar el cliente, ¿no? Un cliente que potencialmente requiera o pueda invertir o ahorrar, vamos a decir así. ¿No? Posteriormente, ¿qué pasa? Ustedes agarran ese dinero, lo invierten en la bolsa, etcétera. Segundo paso. Tercer paso, se obtiene una utilidad, una ganancia sobre esa inversión y esa ganancia se reparte, ¿no? Una parte se queda para ustedes como parte del servicio y otra parte se les devuelve a los inversionistas. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Dicen. Gracias, Licen. Gracias. Nos vemos enseguida. Chao, chao. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo nos está yendo acá? Sí, no sé si le puedes compartir pantalla. Teníamos una Sí. duda Sí, adelante. no sé si puede ver. Sí, lo veo. Ahora sí. Ok. Tenías la duda de asegúrate en costo de materiales. Creo que en costo indirecto usted mencionó lijas, serruchos, esas cosas, pero no sabemos si entraría en costo de materiales o en costos indirectos de producción, porque digamos costo de materiales también hace referencia a eso, digamos, a lo de las lijas, los serruchos. Taladros. Entiendo la duda porque pareciera, ¿no? O sea, si no tengo lija, pues lo puedo tomar como material. De repente, el barniz lo puedo tomar como material. Pero debemos entender la diferencia entre ambos, material y costo indirecto. El material es aquel elemento principal sobre la cual se va a hacer o se va a realizar el proceso productivo. Si yo te pregunto, ¿qué es lo elemental para que tú puedas producir ese mueble? La materia prima, la madera, ¿no? Entonces, todos los elementos adicionales para concluir el producto, o sea, ya llámese la lija para poder, no sé, sacar esos Los muebles. sí, como viene la madera, ¿no? Viene la madera, tú lo cortas, entonces para poder tener una madera más fina, pues haces el lijado, luego pasas por un proceso de barnizado,
luego pasas por un proceso de detallado, ¿no ves? Esas partes donde tú puedes hacer un detalle al mueble, etcétera. Todos esos elementos ya se constituyen en un costo indirecto. ¿Por qué? Porque por su propio nombre, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que indirectamente van a permitir la producción de ese mueble, ¿no? Incluido el uso de las diferentes herramientas o máquinas que se puedan utilizar. Llámese el serrucho, la máquina cortadora, ¿no? Creo que cuando trabajas en melamina utilizas también una máquina que tapa los cantos del mueble, etcétera. Todos esos detalles se constituyen en costos indirectos, ¿no? ¿Ahora sí está claro? Sí, esa era una duda, creo que teníamos, no sé, mis compañeros si tendrán otra duda. Por el momento nada más, Listen. Andrés, ok. Jonathan, ¿qué opinas? ¿Todo bien? Sí, Listen, esa era la única pregunta que teníamos. Súper. Ahora sí pueden, creo que dividir a cabalidad los 3 elementos del costo. Ya, nos vemos enseguida. Muchas gracias, hasta luego. No de nada. Solo revisa cuestionarios y... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Augusto, ¿cómo estás? Cristian. Todo bien, Lisa. Hola, Lisen. Los conocidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Todo bien, Lisa. Ya tenemos casi todo. A ver, Augusto, si le puedes compartir la pantalla. Solo que estábamos un poco confundidos con lo de costos, pero... Black Moon. Oh, qué bonito nombre. Ya, el proceso, recepción hotelera, limpieza, alojamiento, comida, servicio de entretenimiento. Ya. Costos de mantenimiento. Entiendo que la primera parte es su proceso, ¿no? Entiendo, ¿está bien? ¿Cómo lo estoy entendiendo? Sí. Y la segunda parte tiene que ver con el reconocimiento de sus costos dividido entre los 3 elementos. ¿Sí? Ya, ok. Costos de mantenimiento, ya, muy bien. Sueldos y salarios, ¿de quién? El personal del hotel. Todo el personal. ¿Quiénes son los que están directamente relacionados con el servicio? Eso quiero que me especifiquen, ¿no? De repente ahí podría entrar la persona de limpieza, la persona que atiende en el bar o en el restaurante, ¿sí? O sea, todo lo que está relacionado al servicio. Normalmente los hoteles se diversifican en sus servicios, ¿no? No solamente te ofrecen un servicio de hospedaje, sino también te ofrecen un servicio como dice ahí, entretenimiento, comida, bar, ¿sí? O si le especificamos todo, limpieza, así, todo especificadito. En cuanto a los sueldos, sí necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí puedes tener personas que están directamente relacionadas o no con los sueldos, con el servicio, perdón. Yo pondría acá a la persona de limpieza, ¿sí? Personal de limpieza. Pondría a personal encargado del restaurante, ¿no? Ya sea el cocinero, quien atiende, etcétera. Personal de cocina. De cocina, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Limpieza, comida. No sé, el encargado de entretenimiento. ¿A qué hablamos con servicios de entretenimiento? ¿A qué nos referimos específicamente? Digamos a la televisión, al internet. Ya, no, eso no tiene nada que ver con personal. Perfecto. Va, costos de servicios indirectos, me imagino que se refieren a los costos indirectos. Sí, de servicios básicos. Sí. Ok, ¿solo son esos costos que se requieren? Ahorita acabas de decir 2 servicios importantes, ¿no? Televisión, TV cable, comunicación. Digamos, agua, luz. Sí, detállenlo ahí. Internet. ¿Vale? ¿Pero qué más? ¿Dónde van las sábanas? ¿Dónde van, no sé, los cubiertos de la cocina, las mesas? ¿No? También los servicios básicos. No es servicio. Pero les pregunto, ¿dónde clasificarían todo eso? ¿En material directo, mano de obra o costos indirectos?
El costo de mantenimiento. Material directo. Exacto. Porque, a ver, si tú no tienes una estructura adecuada para ofrecer tu servicio, difícilmente lo vas a poder hacer. Estamos hablando desde habitaciones cómodas, con un buen espacio. Estamos hablando de frazadas, de sábanas, de toallas, ¿sí? O sea, fíjense que ya eso forma parte del material directo. Y los costos de mantenimiento yo los clasificaría en el último elemento, ¿no? Porque no siempre, no es permanente los mantenimientos, no son recurrentes, ¿no? Entonces ahí hagan esas modificaciones y detallen un poquito esto que les acabo de mencionar. Imagínense que están yendo al hotel. Esa es la mejor forma de identificar los costos, ¿sí? Imaginen qué ven a la entrada, qué pasa cuando ya están en la habitación, qué beneficios gozan, ¿sí? Qué pasa cuando van al restaurante, al bar, ¿sí? Todo eso, y traten de dividirlo en estos 3 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Ya? Y divídanmelo biencito, ¿no? Material directo, todo esto. Mano de obra, todo esto. Y costos indirectos, todo esto. ¿Sí? Pongan una especie de títulos antes de todo. Ya, nos vemos enseguida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Juan Carlos, Mauricio, Camila. Hola, Lisen. ¿Cómo le está yendo? Estoy viendo su pantalla. Bien, creo. Bueno, insumos perfecto, mano de obra, ceros, cajero. Ya, está bien por ahora. Luego vamos a especificar más la clasificación de la mano de obra. Indirectos, establecimiento, me imagino que se refieren al espacio físico, servicios eléctricos, muy bien, gas, agua, cocina, muy bien, congelador, perfecto, lavavajillas, freidoras, sartenes, instrumentos de cocina, vajilla, vasos, cubiertos, mesas, implementos de bioseguridad. Perfecto. Está muy bien, creo Hice que... una consulta Adelante, de los adelante. proveedores. Síganos. No, dime, ya estaba concluyendo. Adelante, Juan Carlos. De la parte de los proveedores, digamos, o sea, como que nosotros hacemos la hamburguesa, nada que ver, entraría aquí, ¿no? Esa parte. ¿Proveedores? Sí, o sea, de la carne, todo eso. No Sí, entraría podrían ningún... poner como, ahí ya no sería, bueno, seguiría siendo un insumo y le podrían poner como carne ya procesada, ¿no? No siempre vas a tener para tu plato que tener en bruto el producto, ¿no? Como la carne, sí, ¿no? Tal vez puedas comprar ya carne procesada, como la hamburguesa o como los nuggets de pollo, ¿sí? O sea, dependiendo del plato que tú estás elaborando para tu restaurante. Ya, Lisen, gracias. ¿Está bien? Lisen, y el proceso solo es poner, ¿no? O sea, como que hace el pedido y... A ver, el cliente hace el pedido, se comanda a los cocineros, ya, y estos continúan con el procedimiento establecido para la elaboración del producto, el cual consiste en freír las hamburguesas previamente elaboradas y añadirla dentro del pan con los demás insumos solicitados por cliente. Se fríe la papa y se sirve en un plato acompañado de las salsas. Pasa el plato, ya. Perfecto, sí, está bien detallado. Está muy bien. Nos vemos enseguida. Ya no sé. Ya, Lisen, gracias. Audi, Ajá. ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí. Perfecto. Nos va a decir algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Listen. Buenas tardes, Listen. Creo ¿Cómo que... les Buenas está yendo? tardes, Lisen. Sebas, te comparte. Sí, aquí está. Súper. Eso hemos hecho, Listen. Nos Ya, tocó una procesar, panadería. procesar, comercializar. Ya. Insumos. Harina de trigo, ¿no? Ok.
Frío. Harina de trigo, Lisa. Se nos escapó. Pura harina, manteca, huevos, mano de obra, cocineros. Aquí yo le pondría panadero, ¿no? Porque el panadero es quien realiza todo. O sea, si nos vamos a una empresa panificadora, vamos a tener ahí panaderos, horneros, ¿sí? Principalmente esos dos. Ok. Vendedores, ya. Personas de limpieza, ya. Por ahora está bien. Costos indirectos. El gas, el horno, la electricidad, la instalación, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar ubicada su empresa? Entonces, para eso necesitan un espacio físico necesariamente. Entonces, también forma parte de los costos indirectos. ¿Qué más? Electricidad, gas, horno. ¿Cómo vamos a entregar el producto? ¿No? Vamos a necesitar canastillos, vamos a necesitar productos para embolsar, no sé, bolsas plásticas, bolsas de papel. Y todo eso también forma parte de los costos indirectos, dependiendo cómo voy a distribuir, ¿no? Si yo voy a distribuir en canastillos, entonces los canastillos se convierten en un costo indirecto. Si yo voy a distribuir en bolsas, entonces las bolsas se constituyen en un costo indirecto, ¿no? Entonces todo eso para poder cumplir con nuestro proceso de comercialización. Muy bien chicos, está perfecto. Nos vemos enseguida, nos volvemos a unir a la sala, ¿ya? Gracias. Muy bien. Bien, vamos a esperar a sus compañeros ya.
Muy bien. ¿Qué les ha parecido la actividad? Fácil, difícil, complicada. Fácil, fácil, creo. Bien. ¿Han tenido alguna dificultad, algún impedimento, algo que quieran aclarar? Porque es solamente de introducción todo esto que estamos viendo. Bien, nada. Bien, considero de que ha quedado claro esto de los 3 elementos del costo. De hecho, gran parte de todo lo que vamos a aplicar durante la materia se va a centrar en estos 3 elementos del costo. Por eso he visto necesario que hagamos esta pequeña actividad a modo de introducirnos más en los costos y que ustedes tengan esa facilidad de poder identificar de acuerdo al tipo de negocio, al tipo de empresa que se les ha sido asignado. ¿Sí? Pero bien, hasta el tema 4 es lo que vamos a profundizar. Ya en el tema 5 vamos a ver qué sistemas de costos existen. ¿Qué significa sistema de costos? Es la forma en la que yo voy a emplear los costos en mi empresa. ¿Sí? Y para eso se tienen diferentes tipos de sistemas de costos. ¿Sí? Vamos a iniciar con uno que es bastante fácil de entender, sobre todo por los ejemplos que vamos a citar. Y este es el sistema de costos por órdenes de producción. ¿Sí? En este sistema vamos a ver, por ejemplo, que nuestros costos se van a limitar a un requerimiento específico. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la carpintería, ¿no? Yo quiero un mueble de estas medidas, con esta profundidad, con estas dimensiones, etc. Entonces, a partir del requerimiento del cliente, se genera una orden de producción que va a pasar por todo el proceso, ¿sí? Desde la compra de la madera, desde el cortado, desde el cepillado, ¿sí? Desde el colocado, el pegado, el barnizado. Entonces, durante todo ese proceso, lo que nosotros vamos a cuantificar es cuánto se ha incurrido en material, cuánto se ha incurrido en mano de obra, cuánto se ha incurrido en costos indirectos para ese requerimiento. Entonces, el sistema de costos por órdenes de producción tiene esa particularidad, ¿no? Que es a requerimiento del cliente. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de sistemas de costos, las constructoras. ¿Sí? Las constructoras normalmente trabajan a requerimiento, ¿no? Quiero así, quiero de esta dimensión, quiero de este alto, quiero que la pared sea blanca, quiero que los vidrios tengan una estructura metálica, no de madera. ¿Sí? O sea, hay una serie de requerimientos para que el constructor pueda ofrecer su servicio. Entonces, en base a ese requerimiento, el constructor, ¿qué es lo que hace? Un presupuesto y sobre ese presupuesto ejecuta la obra. Otro ejemplo que acabamos de ver que un grupo de ustedes realizó, los hoteles. ¿Sí? Los hoteles también se maneja bajo órdenes de producción. ¿Por qué? Porque viene el cliente, en este caso quien se va a hospedar en nuestro hotel, igual, ¿no? Quiero una habitación doble, simple, quiero una habitación por 3, 4, 5, 2 días. Entonces, el servicio es a requerimiento. Y en base a ese requerimiento, yo voy a ir calculando los costos. ¿Cuánto voy a necesitar de material, en este caso de insumos? ¿Sí? ¿Cuánto voy a requerir del personal? ¿Cuánto voy a necesitar de costos indirectos?
Pasa algo muy similar con los servicios profesionales, ¿no? Los servicios profesionales normalmente son a requerimiento. No hay, considero, no hay un servicio estandarizado, ¿no? Normalmente siempre son a un requerimiento exclusivo y específico. Quiero que me ayudes con el asesoramiento financiero para mi unidad de negocio, ¿sí? Quiero que me ayudes a actualizar mis costos de producción, ¿no? Entonces, son a requerimiento. Otro tipo de ejemplo. Si nos vamos más al área productiva, también están las empresas, las imprentas, ¿no? Las imprentas también trabajan bajo órdenes de producción, u órdenes de trabajo también se conoce. Entonces, en este tema vamos a ver cómo se contabilizan, cómo se calculan los costos de los tres elementos de acuerdo a tipos de empresas que vayamos a estudiar. Bien. En el tema 6 vamos a ver otro sistema de costos. Y en este caso es un sistema de costos por procesos. ¿Conocen ustedes alguna empresa que maneja este tipo de sistema de costos por procesos? La palabra dice mucho ya. ¿Alguien, algún ejemplo? Imagínense fino. Imagínense venado, industrias venado. ¿Sí? Son empresas que dentro de su proceso productivo requieren diferentes procesos. Vamos a poner un ejemplo. PIL. ¿Sí? PIL tiene una primera etapa que es la recolección de leche, ¿no? De los productores. ¿Qué pasa con esa leche? ¿Será que directamente se empaqueta, se lo embolsa y se lo comercializa? No, ¿verdad? Hay un proceso de pasteurizado, ¿sí? Donde se pone la leche a una cantidad de grados elevada para descontaminar, etc. Y posterior a eso, recién se procede a el envasado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en ese proceso de pasteurizado? ¿Qué pasa con la leche? ¿Será que solamente la leche la convertimos para vender como leche? ¿O tiene derivados? ¿Han tomado alguna vez Pilfrut? ¿Saben de dónde viene el Pilfrut? Del suero de vaca, creo. Del suero de la leche. ¿Sí? Entonces, básicamente, el Pilfrut viene de todo ese suero que se genera de la leche al momento de pasteurizar y eso pasa a otro proceso productivo. Entonces, mientras la leche ya se está envasando, se está empaquetando, el otro proceso productivo ya está convirtiendo el suero de leche en Pilfrut. Otra parte de la leche está procesándose para queso. ¿Sí? Otra parte de la leche se está utilizando para leche saborizada, sabor frutilla, sabor chocolate. Entonces, este tipo de procesos productivos requieren este tipo de sistema de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan de un departamento productivo a otro, porque pueden diversificar sus procesos, tal como les acabo de explicar, ¿no? Entonces, por eso, aquí vamos a entender cómo se podría determinar el costo de cada proceso productivo, ¿no? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, y cómo eso se contabiliza. ¿Sí?
Entonces, cuando hablemos de sistemas de costos de procesos, normalmente nos referimos a industrias de alimentos, textiles, ¿sí? Y otras que requieran este tipo de procesos. Les pongo un ejemplo. Un vehículo, ¿ustedes cómo creen que se podría producir, se podría fabricar? ¿En base a un sistema de costos por órdenes de producción o en base a un sistema de costos por procesos? Un vehículo o un lote de vehículos. Procesos. ¿Por qué? Primero, digamos, tienen que ensamblar el chasis. Del chasis ensamblan el motor. Entonces, el motor después, el chasis lo pintan y después juntan todo con neumáticos y ahí recién sale. Ya. Y un proceso. Ya. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente, quizás? Depende del vehículo. De vehículo. La fabricación de un vehículo. También dicen, digamos, hay vehículos que se realizan por pedido, digamos, los más lujosos se hacen por pedido, digamos, como los Rolls Royce, se hacen, digamos, no son iguales porque el cliente va eligiendo qué cosa y eso va variando el precio. Entonces, fíjense que dependiendo de la forma en la que yo llegue a producir, en este caso, el bien, puedo utilizar un sistema de costos por procesos si mi auto es comercial, netamente comercial, ¿no? No es por discriminar, pero supongamos las empresas chinas que hoy en día exportan ese tipo de vehículos, ¿no? Sobre todo a este lado del mundo, ¿no? Pero hay otro tipo de producción de vehículo que es a requerimiento, ¿sí? Caso BMW, hay algunas personas que se fijan en el mínimo detalle, ni siquiera externo, sino de forma interna. Entonces, quiero de este color, quiero que mi tablero sea así, ¿no? Y le hace diferentes modificaciones. Entonces, va a depender mucho de cómo se enfoque el negocio, ¿sí? Entonces, es un claro ejemplo en que nosotros podemos distinguir qué sistema se adapta mejor al negocio. Si un proceso continuo o por órdenes de producción. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. En el tema 7 vamos a introducirnos a lo que son los sistemas de costos estimados. Los sistemas de costos estimados, señores, nos permiten, en base a la experiencia de la empresa, estimar costos para producciones futuras. ¿Qué quiere decir? Es como que, a ver, yo tomo, ¿cuánto me ha costado producir este bien en la gestión 17, 18, 19? Tanto tiempo. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese es mi costo estimado para la siguiente gestión, ¿no? Entonces, fíjense que en base a la experiencia se determinan estos costos. Y obviamente, cuando se producen, se los compara con los costos reales. Por eso el nombre de estimados, porque es una estimación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tomarnos 5 minutos, por favor. Vamos a vamos a tomar un vaso de agua, vamos a espabilarnos un poco, ya para la parte final. Ya estamos concluyendo. ¿Está bien?
Muy bien, vamos volviendo, por favor. Bien, ya el último tema que vamos a tocar está relacionado con el sistema de costos estándar, ¿no? Este punto se va a enfocar principalmente a que una empresa estandariza sus costos con el propósito de medir la eficiencia de sus operaciones. Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Imaginemos una industria, ¿sí?, de alimentos. Vamos a poner una industria procesadora de aceites, ¿sí? En condiciones óptimas, supongamos que funcionando 24 horas permanentemente, 6 días a la semana, ¿sí?, ¿cuánto llego a producir en ese tiempo optimizando todos mis costos? Sobre todo los costos los costos indirectos, me refiero a las máquinas, ¿sí? Entonces, con esa estandarización de costos, yo me pongo un costo que debería alcanzar al momento de producir mi bien, ¿sí?, en condiciones óptimas, repito. Entonces, este sistema de costos permite hacer una evaluación permanente a las operaciones de la empresa, ¿sí? Entonces, permite verificar si en algún momento se cuenta con un costo ocioso, se cuenta con un costo que no se esté aprovechando de forma adecuada. ¿Qué es costo ocioso? Por ejemplo, si yo contrato a una persona por 8 horas al día y solo la utilizo 6 horas, yo le voy a dejar de pagar esas 2 horas. ¿Ustedes creen que contratado legalmente, ¿no? ¿Será que le voy a pagar solamente por 6 horas? ¿Qué opinan? ¿Mm? Si tiene contrato, yo creo que no. Sí, No, me va a sí. cobrar igual 8 horas. O sea, a ver, dile, no, te voy a pagar, es que esta vez no has trabajado las 8 horas en el proceso. Has trabajado solo 6 y 2 horas, no sé qué has hecho, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un costo ocioso. Si yo tengo una máquina que me produce 1000 unidades al día, ¿sí?, esa es su capacidad máxima en 24 horas, y solamente llego a producir 800 unidades, esas 200 unidades, ¿será que las estoy aprovechando? No. Eso también se constituye en un costo ocioso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estoy explotando al máximo los costos por los cuales estoy pagando, ¿no? Caso mano de obra, caso uso de la maquinaria. Entonces, este sistema de costos se caracteriza por eso. Para evitar ese tipo de situaciones, yo calculo mis costos de forma óptima, en las condiciones óptimas, y sobre ese parámetro identifico en dónde estoy fallando. Porque va a haber variaciones, van a existir variaciones. Cuando yo tenga el costo real de mi producto y los compare con este costo estándar, seguramente voy a tener variaciones, ¿sí? Y esas variaciones a mí como empresa me van a dar un indicio de dónde estoy fallando. Si estoy fallando en la adquisición de mi material, si estoy fallando en asignar tareas a mi personal, si estoy fallando en utilizar mi maquinaria, ¿no?
Entonces, ese es el propósito de este tipo de sistemas de costos estándar. ¿Está bien? Busca eso, busca eso. Muy bien. La bibliografía se va a centrar principalmente en los libros de Funes Orellana, parte 1 y 2. ¿Sí? Sí, lo pueden adquirir. Creo que está a 60 bolivianos por ahí, cada uno. Sí, va a ser nuestra base de todos estos temas que vamos a ir abordando. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, duda, algún comentario, alguna solicitud. Dicen, ¿el trabajo que hicimos hace un rato lo tenemos que subir o no? No, lo vamos a compartir en estos momentos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, le voy a dar paso al grupo 5. ¿Sí? Por favor, alguien del grupo 5 que comparta la pantalla. El grupo 5 era de panadería. Ya se ve, ¿no, Lisa? Sí, perfectamente. Adelante con su exposición. Simplemente detallar lo que han hecho y la clasificación de los 3 elementos del costo. Bueno, el nombre que nosotros le pusimos a la panadería es Ritos. El primer paso del proceso que vimos es adquirir los insumos correspondientes, como podrían ser trigo, levadura o harina. El segundo paso sería procesar la materia prima que ya conseguimos, que sería hornear o cocinar el producto, pero en este caso hornear. Y el tercer paso sería comercializar el producto en distintos puntos de distribución. Los costos que hemos evaluado en la panadería son los insumos, que serían levadura, harina de trigo, manteca y huevos, ya que son ingredientes para elaborar pan. Mano de obra serían panaderos, vendedores, personal de limpieza y horneros, que ellos posibilitan este proceso y permiten elaborar el pan y que llegue al consumidor. Y los costos indirectos son el gas, el horno, electricidad, agua, el espacio físico y canastillos y bolsas de papel, que si bien no pueden representar un gasto significativo, representan un gasto que se tiene que tomar en cuenta para establecer el precio. Gracias. Muy bien. Es muy importante lo último que acaba de decir su compañero, ¿no? Y es lo que conversábamos con el ejemplo del negocio de Guille, de Mateo y Luis. A veces, por más pequeño que sea el costo, no lo consideramos. Pero si ya nuestra empresa empieza a crecer, empieza a producir en mayor cantidad, esos costos se van sumando y acumulando. Entonces ahí es muy importante que nosotros podamos identificarlos y podamos sobre todo cuantificarlos para saber realmente cuánto es nuestro margen. ¿Sí? Que eso es lo que más nos interesa. De repente estamos vendiendo muy barato, ¿no? O de repente no estamos optimizando ciertos costos. Bien, quiero el grupo número 4, por favor. Ya, Lina, yo puedo compartir. Ok. Ya nosotros nos tocó restaurante y le pusimos de nombre Guessas Back. Y bueno, el procedimiento, como cualquier otro restaurante, el cliente hace un pedido, se manda la comanda a los cocineros y estos prosiguen con la elaboración del producto, que sería freír la carne, ponerlo en el pan y luego añadir todos los ingredientes solicitados por el cliente. También freír las papas, ponerlo en el plato, mandarle al mesero y que lo lleve conjunto a su bebida al cliente. No sé si alguien más quiere explicar los elementos del costo. Sí, en la parte de costos, en la parte de insumos pusimos la carne, el pan, la papa, tomate, cebolla. Necesita para las hamburguesas. En mano de obra, los cocineros, meseros, cajeros y personal de limpieza son todos los que trabajan en el restaurante.
Y como indirectos pusimos establecimientos, servicios electrónicos, gas, agua, cocina, congelador, lavavajillas, freidoras, bueno, todo lo que necesitamos. Gracias. Muy bien. Aquí también hay ciertos costos que muchas veces se nos pueden ir, ¿no? Cuando el grupo 4 se refiere al establecimiento, se refiere a ese espacio físico donde yo necesito. Esto no siempre tiene que ser una propiedad propia, o sea, una propiedad de la empresa, sino puede ser un alquiler. Hoy en día considero que para este negocio es la mejor opción, sobre todo por los tiempos que se están viviendo, ¿no? Y hay algo que sí me pareció muy importante ya incluir dentro del funcionamiento del negocio, y esto creo que es aplicable a todas las empresas que trabajan o que reciben personas o que simplemente trabajan dentro de una oficina, y son los implementos de bioseguridad, ¿no? Ya por un tema de obvias razones, estos implementos de bioseguridad son necesarios en cualquier empresa, ¿sí? Entonces, considero que sí hemos entendido, hemos captado la idea de cómo clasificar estos costos. Ya cuando entremos en materia vamos a ver que hay otro tipo de clasificaciones, ¿sí? Que eso ya lo vamos a entender a medida que vayamos avanzando todos los temas. Pero por ahora es un buen avance, porque estamos identificando hasta costos que de repente se nos podían haber ido, ¿no? Caso de las freidoras, los sartenes, los cubiertos, la vajilla, ¿no? Inclusive acá faltaría, por ejemplo, las servilletas, ¿no? Las servilletas, las alcusas que ponemos en las mesas para que podamos prepararnos una ensalada. Obviamente esto es más para hamburguesa, pero son otros elementos que se pueden adherir a otro tipo de negocio de restaurante. ¿Está bien? Muchas gracias, grupo 4. Ahora, por favor, el grupo 1. Adelante. ¿Ya lo ve, Licen? Sí. Se ve. Ya. Integrantes somos Medina Celi, Ayala y Álvarez. Como nos tocó un fondo de inversión, eso hemos decidido hacer. El nombre de la empresa hemos puesto Inversiones Perdi. Como parte del proceso lo hemos dividido en 5 pasos para simplificar un poco más. Como primera parte tenemos la capacitación de capital a las personas dentro de la empresa, ya sean particulares o que no estén relacionadas a este rubro. Luego tendríamos una investigación de mercado para tener una previa inversión en futuro en distintos puntos. Luego tendríamos una inversión de capital de los clientes, esto en distintos activos, ya sean acciones, bonos o divisas, entre otros. Tenemos la repartición de utilidades entre el cliente y la empresa en porcentajes anteriormente acordados. Y por último tendríamos la repartición de utilidades dentro de la empresa. Ahí estaría dentro dividiendo todos los costos y todo eso, sacando la mejor utilidad. Luego tenemos los 3 elementos del costo. Como ya sabemos, primero está el costo de producción, que hemos dividido sobre todo el material de escritorio en general, como papel y todo eso. En costo de mano de obra, hemos querido detallar un poco más sobre todo el personal, ya sean ingenieros financieros, ingenieros de sistemas, también economistas, que sería muy importante para la investigación de mercado, contadores para todo el tema de ya sea impuestos o todo el manejo del dinero, un servicio de limpieza, un servicio de seguridad y el equipo administrativo, ya sea en tema de administración o secretarias. Por último tenemos el costo indirecto, que lo hemos clasificado como el equipo electrónico, ya sean computadoras o todo equipo necesario para el trabajo.
las instalaciones, que serían oficinas, el sistema de electricidad, que sería un pago mensual igualmente, el plan de internet, que sería fundamental, y el servicio de agua. Eso sería listo. Muy bien, gracias. Fíjense que al margen de ser una empresa de servicios, no dejamos de tener estos costos, ¿no? Ha sido muy interesante el tipo de negocio que han elegido, porque nos permite ver una serie de elementos que normalmente en una empresa de producción no se ven, ¿no? En una empresa de producción quizás lo más importante es el material, ¿no? Como elemento principal para la transformación y obtención de un producto terminado. Pero acá, en una empresa de servicios, ¿no? De asesoramiento financiero, ¿cuál creen que sea el costo más importante, más predominante para poder otorgar ese servicio? La mano de obra. Exacto. ¿Sí? ¿Y por qué? Por el tipo de negocio. Entonces ahí nosotros podemos ver que cuando se trata de servicios, la mano de obra o la labor de las personas que van a formar parte de este servicio es el costo predominante. ¿Sí? Cuando ya entremos en materia, a partir del día lunes, vamos a aprender a distinguir. No sé si puedes compartir, por favor, otra vez tu pantalla, Guille. No, ahorita comparto. Gracias. Vamos a poder distinguir el costo de la mano de obra en costo relacionado al servicio y el costo operativo. Y el costo operativo tiene que ver con la naturaleza de la empresa, o sea, en el sentido de que no solamente tengo que preocuparme de los costos para ofrecer el servicio, sino también tengo que preocuparme por los costos operativos que requiero para funcionar o para llevar a cabo mis actividades como empresa. Por ejemplo, dentro del costo de mano de obra que el Grupo 1 ha incluido, el equipo administrativo sería un costo operativo. ¿Por qué? Porque es el costo que me va a permitir operar en mi empresa. O sea, el equipo administrativo va a registrar mis operaciones, va a pagar a proveedores, va a captar los cobros de los pagos de los clientes, va a relacionarse con los socios, ¿no? O sea, tiene un sentido más operativo, ¿no? Un poquito más abajo, porfa, Guille, a tus costos, ahí. ¿Sí? Después, el servicio de limpieza, lo propio, ¿no? Más operativo. El servicio de seguridad también, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver el de servicio de seguridad con la prestación del servicio? Nada. Por eso se lo debería incluir como costo operativo. Servicio de limpieza, lo propio, ¿no? No tiene ninguna relación con el servicio que estoy prestando. Por eso se lo clasificaría como un costo operativo, ¿no? Pero en cambio el ingeniero financiero, el economista sobre todo, son las dos personas claves que van a poder prestar el servicio como tal. Entonces, el ingeniero financiero, el economista, son las dos personas que van a estar directamente relacionadas al servicio. Y los demás deberían formar parte del costo operativo. ¿Está bien? Creo que eso. Muy bien. Vamos con el grupo, creo que alcanzamos, sí. Grupo 2. Adelante. Gracias, Lili. Grupo 2 es fabricación de muebles. Por si acaso. Gracias, Andrés. Está el número que hemos elegido para la mueblería es VAP, que son nuestras iniciales. Después el proceso que vamos a realizar son la compra de la materia prima, que es la madera en bruto, venista, melamina, la transportación hacia la empresa del lugar donde compremos, el acondicionamiento, a veces no vienen totalmente listas para
ser elaborados, la elaboración del mueble que compete a el armado, el lijado, todo, y el transporte hacia los compradores. Después también tenemos, no sé si alguno de mis compañeros quiere seguir. Ya, yo continúo. Y bueno, ya en cuanto a los tres elementos de costo que se tenía que definir, está en primer lugar el costo de materiales, y bueno, que implica la materia prima, ¿no? Que son los elementos que vamos a utilizar para fabricar los muebles, que pueden ser la madera, melamina, cartón prensado, cartón corrugado. Después está el costo de mano de obra, que bueno, aquí bueno, se necesita mucho más que un simple carpintero, ya que los diseñadores juegan un papel importante al momento de hacer el diseño de los muebles, ¿no? Y que los carpinteros puedan trabajar. El personal administrativo, personal de limpieza y contadores. Aunque hay, bueno, por lo menos el personal administrativo y personal de limpieza es como lo que usted, Lisa, nos explicaba al principio, ¿no? Puede que no signifique un gran gasto, pero al final termina siendo alguna inversión, ya sea de tiempo o monetaria. Y por último, los costos indirectos de producción, que implica el espacio físico donde se va a elaborar estos muebles, luz, electricidad, agua, la limpieza, que va junto con lo del personal de limpieza, y los hornos, que son importantes para poder secar la madera. Y ya aparte están las herramientas que se van a utilizar para fabricar los muebles, que pueden ser las lijas, el serrucho, taladros, etc. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, al margen de que nuevamente, ¿no? Todavía estamos clasificando de forma general, luego ya lo vamos a ir clasificando de forma más específica. Está muy bien para hacer la primera vez que estamos viendo este tipo de clasificación por elementos de costo. Muchas veces el no reconocer, y hay que enfocarlo desde ese lado, ¿no? Cuando dejas de reconocer un costo, o sea, el efecto no simplemente es en la utilidad, ¿no? El efecto va más allá. Va en el sentido de que no nos olvidemos que los estados financieros se tratan de sobre todo el estado de resultados, se trata de una comparación entre nuestros ingresos y nuestros costos. Y a partir de ese margen de utilidad, nosotros inclusive contribuimos al país a través del pago de impuestos. Entonces, si yo no puedo identificar de forma adecuada, y es más, yo no contabilizo ciertos costos por no poderlos identificar o por no poderlos cuantificar, probablemente le esté regalando plata al Estado, ¿no? O probablemente esté trabajando bajo un resultado totalmente distorsionado. Entonces, eso, fíjense que afecta de forma directa. Entonces, va más por ese lado, el tema de considerar los diferentes costos ya sea en el servicio que estamos prestando, ya sea en el producto que estamos comercializando, o ya sea en el producto que estamos fabricando. ¿Está bien? Entonces, bueno, espero que haya habido una buena impresión de toda la materia en sí, y que a partir del lunes pues podamos introducirnos más en conceptos mucho más puntuales, y que a partir de todo eso podamos irnos desenvolviendo, ¿no? Como siempre vamos a acompañar una parte teórica y la vamos a acompañar con una parte práctica, y eso lo vamos a ir desarrollando en cada clase, ¿sí? Nuevamente, bienvenidos a todos. A los que no me conocen, como les decía, me van a ir conociendo. Mis clases normalmente son así. Me gusta la participación y que se sientan con la comodidad y la seguridad de preguntar cualquier aspecto referente a la materia. ¿Está bien? Que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias, Lison. Hasta el lunes. Hasta lunes. Hasta lunes.